buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y recursos en internet. Antes de que comencemos con el vídeo de hoy, que va a tratar sobre efectos atmosféricos en V-Ray, me gustaría presentaros un nuevo producto que está disponible en la tienda de 3D Collective. Se trata de un pack de LUTs. En muchas ocasiones me habéis preguntado dónde se podían conseguir los LUTs que suelo utilizar en muchos de mis vídeos, y pues he preparado un pack que incluye mis 8 LUTs de contraste fundamentales, además 48 LUTs con un aspecto más personal que os pueden ayudar a darle un toque más interesante a vuestras imágenes. En un futuro voy a hacer un webinar donde voy a explicar cómo funcionan los LUTs, cómo podemos sacarles el máximo partido y demás. Ahora simplemente os quiero presentar este producto. Si queréis más información, la podéis encontrar en la tienda. En el tutorial de hoy vamos a hablar de los efectos atmosféricos en los motores de render. Yo voy a utilizar V-Ray, pero en realidad lo que os voy a explicar lo podemos aplicar a prácticamente cualquier motor del mercado. Cuando decidimos utilizar una herramienta de render, normalmente los motores tienen que hacer grandes sacrificios para poder representar la realidad. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones en el canal, como por ejemplo cuando vimos los problemas que solemos tener al intentar reproducir el comportamiento de la luz en materiales con defectos muy pequeñitos. Vimos que eso afecta a la luz, pero sin embargo es muy difícil de modelar esos defectos. Siempre tenemos que encontrar recursos para poder simular ese tipo de cosas. Otro de estos fenómenos es lo que llamamos Aerial Perspective, que puso de moda Leonardo da Vinci y otros pintores de su época, o en términos de óptica o de física, Rayleigh Scattering. Este efecto se produce cuando la luz tiene que viajar a través de la atmósfera o a través de un gas o tiene que atravesar unas partículas de polvo, etc. En los motores de render, por defecto, si no activamos nada, lo que ocurre es que la luz nos llega perfecta. No importa si el rayo de luz tiene que viajar 100 kilómetros en la atmósfera o solamente unos pocos metros. Para el motor de render es indiferente. Sin embargo, en la vida real, aquí lo podéis ver en estas imágenes, no ocurre de esta manera. Cuando observamos algo que está muy lejos en la distancia, generalmente lo que ocurre es que más luz se dispersa y nos termina llegando una información difuminada y con poco contraste de lo que está en el horizonte. Se puede apreciar, por ejemplo, este efecto en todas estas fotografías. Cuando tenemos algunos atardeceres, especialmente al contraluz, se puede apreciar también cómo la atmósfera se tiñe de colores naranjas. Lo que vamos a estudiar es por qué se produce este fenómeno y cómo lo podemos imitar en V-Ray. Lo primero que vamos a ver es qué ocurre exactamente cuando la luz que nos llega desde el Sol entra en nuestra atmósfera. Ya hemos visto en varias ocasiones que la luz es en realidad un conjunto de frecuencias de onda, que es lo que nos determina el color de la luz. Tenemos frecuencias de onda más altas y frecuencias de onda más bajas. Las más bajas serían, por ejemplo, los rojos y los naranjas, y las frecuencias de onda más altas serían los morados y los azules. Cuando esta luz blanca llega a la atmósfera, en la atmósfera hay partículas diminutas, muy pequeñitas, que no afectan a los colores naranjas, azules y amarillos, directamente los atraviesan, pero que sí afectan a la trayectoria de los colores azules o morados. Esto es lo que causa en nuestro planeta que el cielo tenga esos colores azulados y, sin embargo, el sol que nos llega, la luz del sol que nos llega directamente a nosotros sea de unos colores anaranjados. Es importante entender esto porque la luz que llega a la atmósfera es blanca, por decirlo de alguna manera, o contiene todas las frecuencias de onda visibles del espectro electromagnético. Sin embargo, en la atmósfera, esas diminutas partículas que hay suspendidas en la atmósfera modifican la trayectoria de algunas de estas frecuencias de onda y no afectan a otras. Eso nos produce este efecto que es tan característico en nuestro planeta y que hace que el cielo sea azul y el sol sea de color amarillo. Aquí tenéis otro ejemplo, pero puede ocurrir que, por ejemplo, estemos hablando de un atardecer. Cuando se trata de un atardecer, lo que ocurre es que estos rayos de sol tienen que recorrer más atmósfera hasta que llegan a nuestros ojos.
o a una cámara si la tuviéramos colocada allí. Y eso significa que cuanta más distancia tiene que recorrer esta luz dentro de la atmósfera, más scattering se va a producir y por lo tanto más naranja vamos a ver en los cielos. Sería este otro ejemplo que tenéis aquí. Por eso los atardeceres tienen estos colores anaranjados o de colores más rosáceos o violetas. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para comprender por qué se produce este fenómeno y lo que vamos a ver ahora es cómo lo podemos imitar en nuestros programas de 3D. En V-Ray podemos conseguir simular estos efectos de tres maneras. La primera y la más sencilla sería el uso de Aerial Perspective, que recibe este nombre precisamente del propio efecto. Este es un sistema simple para simular el efecto y como consecuencia es muy rápido, se renderiza prácticamente sin significar aumentos en los tiempos de render. Sin embargo, al ser un efecto simple, es como una especie de efecto falso, no nos permite, por ejemplo, crear sombras volumétricas. Si lo que estamos buscando es generar esos rayos de luz que atraviesan, por ejemplo, una niebla o que atraviesan el polvo en un interior, este efecto de Aerial Perspective no nos va a servir. Sin embargo, sí que nos puede venir muy bien para conseguir generar atmósfera o profundidad en nuestras imágenes. No obstante, es un efecto que se puede crear o imitar fácilmente en postproducción utilizando simplemente el pase de ZDEP. Por esa razón, en muchísimas ocasiones no se utiliza directamente como parte del render, ya que si lo hiciéramos, perderíamos la posibilidad de ajustarlo en postproducción. Ahora vamos a ver en este tutorial cómo se puede configurar, qué ventajas y qué inconvenientes tiene por si lo queréis utilizar, pero normalmente para simular este mismo fenómeno suele ser preferible utilizar simplemente el pase de ZDEP. Cuando estamos buscando un efecto físicamente correcto, un efecto que nos permita generar sombras volumétricas, que nos permita generar, por ejemplo, ese típico efecto de la luz atravesando unas nubes y generando unos rayos, etc., necesitaremos una de estas dos opciones. Una sería V-Ray Environmental Fog, que lo vamos a configurar en la pestaña Environment de 3D Studio y que va a ser un efecto más complejo que Aerial Perspective. Tiene dos posibilidades de configuración. Una, cuando no utilizamos ningún mapa para definir la estructura del efecto, y otra, cuando cargamos mapas procedurales en 3 dimensiones para definir la estructura de este efecto. También vamos a ver cómo funciona. Y por último, tendríamos la posibilidad de crear un volumen físico con un material Subsurface Scattering que nos permitiera generar un comportamiento, un biaset de este fenómeno. También veremos cómo lo podemos hacer y cómo funciona. De momento nos vamos a centrar en el más sencillo, Aerial Perspective. Para poner a prueba este efecto de Aerial Perspective tengo una escena muy sencilla, es un plano con un desplazamiento creado en World Machine, una cámara y un V-Ray Sun con un V-Ray Sky. Esto nos va a permitir de forma rápida ver cómo funciona este efecto. Solamente hay una particularidad que es importante que tengáis en cuenta y es que si queréis utilizar algún sistema interactivo para poder trabajar en vuestra escena, el único que funciona con Aerial Perspective es V-Ray Real Time. No vamos a poder utilizar este efecto con IPR de V-Ray. Luego lo primero que voy a hacer aquí para que podáis irlo viendo de forma interactiva, ya tengo configurado mi Active Shade con V-Ray Real Time. Y vamos a hacer un render. Para activar el efecto simplemente pulsamos la tecla 8, nos aparecen las opciones de Environment and Effects y aquí en efectos atmosféricos añadimos nuestro Aerial Perspective. Y como veis ya se está viendo en el viewport el efecto que tiene este Aerial Perspective. Lo primero que podemos hacer es mover nuestra luz para ver qué diferentes efectos tiene sobre el efecto. Si os fijáis, por ejemplo, si lo colocamos delante de la cámara, el efecto es mucho más evidente. Esto es normal porque la luz tiene que atravesar toda esa atmósfera hasta que llega a la cámara y normalmente cuando menos se nota el efecto es cuando la luz viene desde detrás de la cámara. Esto funciona como cabría esperar, es un resultado predecible y veis qué es lo que conseguimos. Conseguimos este efecto en el fondo de nuestro render. Los parámetros de configuración que podemos tener son relativamente pocos. Podemos marcar esta pestaña si queremos que también se vea afectado el environment y eso genera normalmente un efecto artificial,
pero que puede ser interesante. Igual estáis buscando como una neblina, que no haya sombras duras, etc. Y esto os podría ayudar a conseguirlo. El siguiente parámetro que vamos a configurar es la distancia. Si yo pongo menos distancia, esta niebla es mucho más densa. La luz se dispersa muchísimo más en la distancia. Normalmente no os recomiendo que abuséis de este parámetro, especialmente con este desactivado, porque si no va a quedar muy extraño el cielo. También podemos configurar una altura. Por ejemplo, si le ponemos poca altura, este efecto solamente llega pues hasta esa altura. Si queréis, lo que podemos hacer es combinarlo con una intensidad muy baja, con una distancia muy baja, perdón, y entonces podemos ver que es como una neblina muy densa. Este es un efecto, como os he dicho, muy simple. No lo usaría para generar este tipo de efectos. Si queréis generar aquí como una capa de niebla y que esto esté sobresaliendo esa capa, lo podemos hacer, pero es mejor que lo hagamos con Environmental Fog o con el material volumétrico. De momento vamos a ponerle aquí, por ejemplo, unos parámetros más próximos a lo que teníamos antes. También podemos aumentar o disminuir la intensidad del efecto, por así decirlo, un multiplicador, que sería este que tenemos aquí. Y por último, si así lo queremos, podemos cambiar el color. Normalmente el efecto ya responde al color de nuestro V-Ray Sun, pero si nosotros quisiéramos exagerar, por ejemplo, las tonalidades azules, lo podríamos hacer aquí, o si quisiéramos conseguir unas tonalidades más anaranjadas, lo podríamos hacer también aquí. Vamos a ponerle un poquitín menos de distancia y quizá vamos a colocar esto detrás de la cámara. Como veis, es un efecto muy sencillo, que tiene pocas opciones de configuración, pero que nos puede añadir un poco de realismo en nuestras imágenes. Como os he comentado al principio, en mi opinión, este es un efecto que creo que es preferible dejarlo a la postproducción, o sea que lo hagamos con el pase de ZDEP, ya que una vez hecho no podemos arrepentirnos y volver atrás. Ahora que ya hemos visto cómo crear este efecto directamente en nuestro motor de render, os voy a explicar muy por encima cómo lo podemos hacer en postproducción, por si alguien todavía no lo sabe. Es muy sencillo, es algo muy común. Vamos a utilizar un pase de profundidad, un pase de ZDEP, que nos va a servir para simular este efecto de profundidad atmosférica. La ventaja que tiene hacerlo en postproducción es que podemos cambiar de opinión. Simplemente necesitamos un pase de ZDEP que cubra toda la profundidad de nuestra imagen. Esto dependerá de una imagen a otra, lo tendréis que calcular dependiendo de cada imagen. Lo primero que haremos será invertirlo. En mi opinión es mejor tener pases de profundidad de un mínimo de 16 bits de profundidad, porque si no, este degradado tan sutil que tenemos aquí va a empezar a tener bandeados y va en algunas situaciones a ser evidente en nuestro resultado final. Una vez que tenemos invertido nuestro efecto, si no nos gusta el cielo, por ejemplo, lo podemos mascarear con el alfa, que también habremos renderizado en nuestro render. Yo de momento se lo voy a dejar para que también afecte al cielo. Y vamos a añadirle algunos efectos, como pueden ser unos ajustes de niveles o de curvas. En este caso voy a utilizar niveles porque es más fácil y más cómodo, y como no voy a mover estos deslizadores, pues no va a ser destructivo. La ventaja que tenemos al hacerlo de esta manera es lo que os he dicho antes. Yo ahora puedo cambiar de opinión. Puedo, por ejemplo, restringir el efecto de la niebla solo a esa parte de la montaña. Puedo además hacerlo mucho más intenso o mucho más sutil. O puedo hacer que cubra, por ejemplo, más cantidad, que llegue más cerca de mi cámara. Puedo también acentuarlo en el fondo, por ejemplo. Como veis, tengo mucho más control sobre el resultado en postproducción. Y ahora, para conseguir que esto solamente afecte las partes más brillantes, lo vamos a poner en algún pase como pues, pantalla o añadir, dependiendo de vuestro flujo de trabajo, será de una forma o de otra. Como veis ahora, podemos hacer que este efecto de niveles con Alt-Click solo afecte a nuestro pase de profundidad y de esa manera no modificamos la luminosidad de nuestra imagen original. Y ahora simplemente si quisiéramos añadirle un color, por ejemplo, podemos hacerlo con Photo Filter, también Alt-Click, y así podemos teñir esta niebla de un color específico el que a nosotros nos interese. Como veis, la puedo teñir de azul, por ejemplo, y ahora lo que os comentaba antes, siempre puedo venir aquí y modificar su intensidad, por ejemplo, su alcance, etc. Como veis, tengo mucho control en postproducción sobre este efecto. Esto nos va a servir solamente cuando queramos imitar este efecto de Aerial Perspective simple, algo parecido a lo que haría un pintor al pintar sus valores en un lienzo, por ejemplo.
Pero si lo que nosotros estamos buscando es que estos efectos atmosféricos interactúen, por ejemplo, con las luces de nuestra escena, si queremos conseguir sombras volumétricas o si queremos generar simplemente alguna especie de efectos volumétricos de niebla, entonces este sistema no nos sirve. Acordaros, esto es solamente una manera sencilla de crear esta profundidad que puede llegar a ser imprescindible en algunos tipos de vistas aéreas o exteriores. Ahora vamos a ver cómo simular efectos atmosféricos un poquito más avanzados. Si buscamos crear un efecto físicamente correcto o más realista, tendríamos que recurrir, en primer lugar, a nuestro V-Ray Environmental Fog. Luego veremos otra alternativa que nos puede ser útil en algunas ocasiones. Environmental Fog, por defecto, cuando nosotros lo conectamos en la pestaña de efectos atmosféricos, se va a aplicar a toda nuestra escena. Es como si hubiera una niebla o un efecto volumétrico cubriendo toda nuestra escena. Y lo vamos a configurar con estos parámetros que tenemos aquí. Esta es quizá la parte más confusa de este efecto, ya que como no están separados los parámetros en categorías, es fácil pensar que todos ellos afectan a la configuración de este efecto. Sin embargo, hay dos tipos de sampler en uno dentro de este efecto. Cuando no utilicemos ningún mapa, o sea, cuando no creemos aquí ningún mapa para definir las propiedades de este efecto, el único valor que va a afectar a la calidad de este fenómeno son las subdivisiones. El único. Ninguno de estos parámetros van a tener ninguna influencia sobre nuestro efecto volumétrico. Estos parámetros se utilizarán cuando nosotros tengamos un mapa en alguno de estos tres canales. En ese momento, el motor de render dejará de utilizar este sampler y las subdivisiones ya no tendrán ningún efecto sobre la calidad de nuestras volumétricas y a partir de ese punto controlaremos la calidad de nuestras volumétricas con estos otros 4 parámetros de aquí. Sé que es confuso, quizá debería de estar en 2 categorías diferentes, pero así es como funciona. De manera que lo primero que vamos a hacer es contener este efecto en una caja, por ejemplo, para que lo podamos estudiar un poquito mejor. Para eso vamos a crear aquí dentro de Atmospheric Apparatus un gizmo, ¿vale? Un gizmo de cualquier tipo, de este tipo, por ejemplo. Voy a asegurarme de que sea cuadrado, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es contener nuestra niebla dentro de este volumen. Vamos a impedir que nuestra niebla esté en toda la escena. Para conseguir eso tenemos que añadir dentro de la categoría de gizmos el gizmo donde queremos que esté contenida nuestra niebla. Por defecto, todas las luces estarán seleccionadas. Si tenemos muchas luces en la escena y solamente queremos que las responsables de generar las volumétricas sean unas de ellas, podremos desactivar esta pestaña y añadir aquí las luces que a nosotros nos interesen. De momento, como yo solamente tengo una luz, voy a dejar esta pestaña marcada. Si queremos poder ver de forma interactiva los efectos volumétricos, para configurarlos en tiempo real, necesitamos configurar nuestro motor de render como Active Shade, V-Ray Real Time en modo CPU, ya que el modo CUDA tampoco soporta estos efectos de forma interactiva. De manera que lo activamos, hacemos nuestro render y aquí ya podemos ver cómo funcionan estos efectos. Como veis es muy distinto a lo que teníamos antes. Ahora este volumen, esta niebla, proyecta una serie de sombras volumétricas y esto es muy importante. Pensad en esto como si este objeto estuviera lleno de partículas o lleno de un material semitranslúcido. La luz tiene que atravesar este material, rebotar internamente, dependiendo de cómo configuremos ahora el efecto, y terminará saliendo al exterior provocando sombras volumétricas con diferentes densidades, etc. Esto es lo que necesitamos en el caso de que queramos simular los típicos good rays, estos que se proyectan, por ejemplo, cuando hay sol atravesando unas nubes, o cuando queramos hacer que a través de una ventana se proyecten también estos rayos como atravesando polvo o algo similar. Ahora veremos cómo podemos conseguir esos efectos. Si os fijáis ahora, ocurre una cosa muy curiosa y es que este fenómeno solamente se está viendo afectado por la luz del sol y eso hace que la única luz que se está rebotando dentro de este volumen sea de color amarillento. En la vida real no ocurre esto. En la vida real, además de la luz del sol, la luz del cielo también entra dentro de este volumen, rebota internamente y generalmente la niebla no tiene este color amarillento.
La manera en la que nosotros podemos conseguir eso dentro de V-Ray es activando este parámetro de aquí. Cuando activamos este parámetro, a partir de este momento, las luces de nuestro entorno, como el cielo, por ejemplo, también van a contribuir a la iluminación de nuestro volumen y nos van a proporcionar un efecto más realista. Por supuesto, esto significa también que vamos a consumir mayores tiempos de render. Luego, dependiendo de la situación, quizás en ocasiones podemos preparar una escena solo para simular las volumétricas y hacerlo solo con la luz principal para que vaya un poco más rápido, pero recordad que en principio, si lo que estamos buscando es un efecto realista desde el principio, tendremos que activar esta pestaña de aquí. Otro parámetro importante a tener en cuenta que está directamente relacionado con esta pestaña es la cantidad de rebotes que se producen dentro de este volumen. Normalmente la luz rebota muchas veces dentro de un volumen. Se produce scattering, que a su vez se vuelve a producir otra vez, y así sucesivamente hasta que este volumen parece como iluminado. De momento solamente tenemos un rebote dentro de nuestro volumen, y esto a veces es suficiente, pero generalmente es poco realista. Yo os recomiendo que trabajemos con más rebotes. Si os fijáis, al tener más rebotes, vamos teniendo un volumen de más calidad. Si os digo que a partir de cierto punto, incrementar mucho la cantidad de rebotes no se traduce visualmente en una mejora significativa, pero sí que afecta a los tiempos de render. Luego, intentad mantener este valor lo más bajo posible para conseguir vuestros resultados. Y a partir de ahora ya solamente se trata de cuánta calidad queremos que tenga este efecto. Como estamos utilizando en este caso un sampler progresivo, y posiblemente si utilizáis el nuevo sistema de configuración de V-Ray, esto va a dar un poco igual o lo podéis dejar en 8. Pero si quisiéramos, podríamos bajar mucho la calidad de este efecto, tardaría más, como vais a ver ahora, en limpiarse el ruido y tendríamos un feedback más rápido. O si utilizáramos render por buckets, sería muy rápido el render, pero los efectos volumétricos tendrían posiblemente más ruido o consumirían más anti-aliasing. Todos estos conceptos los podéis repasar en mis tutoriales. De momento, yo os diría que lo dejéis con sus valores por defectos, a menos que veáis un problema evidente. Esta sería la forma más sencilla de crear un efecto volumétrico. Podemos configurar el efecto o la intensidad del efecto, mejor dicho, con estos dos parámetros. Pensad en estos dos parámetros de la siguiente forma. Con Fog Color, lo que nosotros le decimos al programa es qué color tendría un rayo de luz después de atravesar esta distancia. Por ejemplo, si yo le digo que después de atravesar 100 metros la luz blanca pierde un poquito de intensidad, eso me provoca este aspecto. Si voy, por ejemplo, dándole un color más oscuro, consigo que el efecto de la niebla sea más intenso. Pero también puedo conseguir que el efecto de la niebla sea más intenso simplemente diciéndole que con solo 20 centímetros ya tengo que tener esta pérdida de luminosidad en mi efecto. Luego estos dos parámetros están directamente relacionados. Yo podría, por ejemplo, poner aquí un color de color, pues rosa, y ahora decirle que después de 1 centímetro ya tengo que tener este color rosa, de manera que tengo prácticamente un sólido. En este caso es un volumétrico muy sólido y solamente en los bordes, si os fijáis bien, se aprecian los efectos volumétricos. Luego tenéis que tener esto presente, porque si nosotros ahora, por ejemplo, utilizamos colores más sutiles, a pesar de que tenemos la misma cantidad en centímetros, probablemente vamos a conseguir efectos diferentes, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Normalmente para simular el efecto de niebla atmosférica vamos a utilizar valores muy altos, porque si no lo hacemos no va a llegar luz suficiente a nuestra cámara. Ahora lo veremos con un ejemplo. Vamos a aprovechar esta escena sencilla, que tenemos aquí un objeto de 1 metro nada más, para que podamos analizar el comportamiento de los efectos volumétricos. Vamos a mapear ahora algunos de estos parámetros para ver cómo funcionaría el otro sampler de V-Ray. Ahora que ya sabemos más o menos cómo configurar el sampler sencillo de nuestro Environmental Fog, cuando no intervienen mapas a la hora de definir las propiedades de este volumen, vamos a pasar a hacer un ejercicio donde vamos a introducir un mapa para definir, por ejemplo, la densidad de nuestro volumen, para que haya como nubes o que haya unas zonas con mayor densidad y otras con menor densidad.
En el momento que hacemos eso, como ya os he comentado antes, las subdivisiones dejan de entrar en juego y empezamos a trabajar con estos otros parámetros de aquí. Este segundo sampler, cuando intervienen mapas, es muchísimo más lento que el primero. De manera que cuando introduzcáis mapas tenéis que aseguraros de que sabéis muy bien lo que estáis haciendo, porque si no podéis introducir grandes problemas en vuestra escena. Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un cubo de 1 metro por 1 metro, yo primero le tengo que configurar en cuántos subcubos va a dividir el sampler este volumen. Por ejemplo, si le pongo 10 centímetros, le estoy diciendo que cada 10 centímetros me cree un mini volumen, por así decirlo. Luego, este cubo contendría una serie de mini cubos pequeñitos de 10 por 10. Dentro de cada uno de esos volúmenes independientes, el sampler va a calcular, dependiendo de la textura que le hayamos conectado aquí, que tiene que ser, por supuesto, preferiblemente una textura con volumen en 3 dimensiones, o sea, un mapa procedural, dependiendo de la cantidad de muestras y de la precisión que le hayamos puesto a nuestro sampler, va a calcular si ese volumen tiene, en este caso, más o menos densidad. Luego, para controlar la calidad de este parámetro o de este efecto cuando tenemos mapas, lo más importante generalmente es este primer parámetro de aquí. Si yo pongo step size bajos, como 4 centímetros, que es muy bajito, posiblemente esto va a ser muy lento, especialmente si utilizamos, por ejemplo, Active Shade, que es un sampler al que honestamente no se le da demasiado bien este efecto volumétrico. Luego, a la hora de trabajar con mapas, vamos a procurar empezar, por lo menos, con valores altos en este parámetro de aquí. Y luego ya iremos apurando o definiendo la calidad conforme vayamos acercándonos a nuestro render final. Para poder mapear este volumen, lo primero que necesitamos es crear un mapa tridimensional, que podría ser, por ejemplo, un noise, o un ver con noise, o cualquier mapa tridimensional, como por ejemplo este que tenemos aquí. A la hora de definir su escala, si lo conectamos directamente aquí, puede que sea difícil hacernos a una idea de la escala con la que estamos trabajando. Una cosa que podemos hacer es asignarlo a un mapa, a un material, asignárselo quizá a otro elemento de nuestra escena, o a un objeto de pruebas que creemos. Voy a desactivar de momento los efectos atmosféricos y me voy a concentrar solamente en definir un poquito la escala de este noise, porque al principio a veces es difícil establecer qué escala estamos buscando. Pues por ejemplo, imaginaros que yo quiero que haya dentro de mi volumen como unas imperfecciones de este tamaño más o menos. Pues ya tengo definida mi escala, podría eliminar esto y podría empezar a mapear mi densidad, por ejemplo. Vamos a ver qué efecto tendría esto sobre nuestro volumen. Ahora mismo se nota muy poquito, pero ya empezamos a ver cambios importantes. Ya no tenemos un volumen sólido con la misma intensidad en todas partes. Hay zonas con mayor intensidad y zonas con menor intensidad. Fijaros qué importante puede llegar a ser esto. Si dejamos los parámetros por defecto, esto va a ser lentísimo, especialmente si utilizamos V-Ray Real Time. Si notáis que esto va muy despacio y por alguna razón no queréis, a la hora de trabajar de forma interactiva, aumentar vuestro step size, que es la opción que yo os recomiendo, lo que podemos hacer es prescindir de nuestro previo interactivo, volver a nuestro render de producción, pero quizá configurarlo con un threshold muy elevado para que podamos hacer renders rápidos, como este que estáis viendo aquí ahora mismo. Como veis, tarda poquito y nos sirve también como fase de pruebas. De momento lo que vamos a hacer es intentar que se pueda ver muy bien el efecto de este mapa. Luego lo que estamos buscando es contrastarlo un montón. ¿Cómo contrastamos un mapa procedural? Pues o con output, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, o en el caso del ruido, pues podemos simplemente bajar la diferencia que hay entre estos dos parámetros. Como veis, con eso añadimos contraste. Vamos a repetir el render y vais a ver que ahora tenemos un efecto mucho más contrastado. A pesar de que hemos conseguido mucho contraste, fijaros que las zonas más densas no llegan a ser completamente opacas. Tenéis que tener presente que la densidad global de este efecto la estamos definiendo con estos dos parámetros.
Si yo quisiera que en general estas zonas sean aún más oscuras, podría simplemente bajar, por ejemplo, esta distancia. Y ahora al hacer mi render tendría este otro efecto. Como veis, no es difícil, pero tenéis que tener muy presente lo que estáis haciendo. Tenéis que entender bien qué hace cada uno de los parámetros. Ahora hemos conseguido simplemente un volumen mucho más denso. Podríamos continuar incrementando este efecto para que todavía se vea más sólido. Y como veis, ahora hay un contraste tremendo entre aquellas partes sólidas y aquellas partes que no son sólidas de nuestro volumen. Como veis, ahí puedo ver, por ejemplo, la parte del mango de mi tetera. Vamos a definirle, por ejemplo, una escala un poquito menor, quizás. Vamos a probar algunas cosas. Cambiamos la escala de nuestro ruido y ahora cuando hagamos nuestro render, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una escala diferente. Como veis ahora, estas imperfecciones tienen tamaños más pequeñitos. A partir de aquí podemos comenzar a experimentar con diferentes mapas procedurales. Os recomiendo que hagáis varias pruebas para intentar generar distintos efectos. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es añadirle más detalles con fractal o con turbulencia, más detalles de alta frecuencia. Pensad que cuantos más detalles tenga nuestro mapa procedural, más detalles vamos a tener que permitirle al efecto con step size y estos otros dos parámetros. De manera que posiblemente, aunque nosotros estemos introduciendo aquí una cantidad tremenda de detalles en nuestra textura, no los podamos ver bien hasta que no configuremos un step size suficientemente pequeño. De momento yo os recomiendo que intentéis encontrar siempre un buen equilibrio, porque este es un efecto que puede llegar a ser muy lento de renderizar si lo que estáis buscando son detalles diminutos, del tamaño de medio centímetro, por ejemplo. Entonces intentad encontrar un compromiso entre la calidad y los tiempos de render. Vamos a renderizar esto con este nuevo mapa procedural con fractal y como veis hemos introducido de repente algunos detalles extra. Vamos a quizás seguir explorando un poquito más aquí, vamos a darle un poquito más de margen, quizás por arriba en lugar de por abajo, por ejemplo, para que esas zonas tan densas de repente tengan pues más sutilezas. Como veis, aquí tenemos otro resultado diferente. Vamos a probar quizás por último turbulencia, a ver qué podríamos conseguir. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa así. Quizá podemos invertir este parámetro y empezar a jugar con estos contrastes de aquí. A ver hasta dónde podríamos llegar. Vamos a ver. Como veis, son diferentes resultados. Quizá me interesa más la parte negativa de este efecto, así que lo voy a invertir. Voy a intentar quedarme como con estas pequeñas bolitas como de humo o nubes, podrían ser quizás. Y esto podría ser una manera, por ejemplo, de generar un cielo con nubes. Pensad que, aunque se puede hacer, aunque podríamos llegar posiblemente a muy buenos resultados con luces volumétricas y demás, hay que pensar si merece la pena, porque conseguir esto en un render pues, de producción de 4 o 5K puede ser una locura. Puede ser que estemos hablando de unos incrementos en los tiempos de render inadmisibles, ¿vale? Entonces es una cosa que tenéis que tener siempre presente. Cuando contenemos nuestro volumen dentro de un gizmo, como estamos haciendo ahora, también podemos, si queremos, hacer que los bordes no sean tan sólidos, o sea, que no sea una transición tan brusca entre nada de volumen y completamente volumen. Lo podríamos controlar con estos parámetros de aquí, por ejemplo. Con el radio de un falloff que le podemos asignar a todos los efectos, si lo configuramos aquí, o independientemente en cada uno de los gizmos, si activamos esta pestaña de aquí y configuramos para cada gizmo un degradado independiente. Yo como solo hay un gizmo, pues si queréis se lo añadimos aquí y vamos a ver qué es lo que conseguimos. Ahora lo que vais a ver es que aquí en los bordes la intensidad, en lugar de ser un cambio brusco, se degrada hacia el centro de nuestro gizmo. Nos puede ayudar quizá a definir zonas en nuestro render, pero que no se note que es una zona definida por una caja, por ejemplo.
Ahora que ya sabéis más o menos cómo configurar estos efectos, lo que vamos a hacer es ver un par de ejercicios prácticos de cómo los podríamos utilizar en nuestro trabajo. Vamos a coger esta escena como ejemplo. Es una escena muy sencillita. Vamos a suponer que es un exterior y vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer con los efectos volumétricos. Primero vamos a añadir un efecto general, un Environmental Fog, y como no le vamos a añadir ningún tipo de gizmo, el motor de render se lo va a aplicar a toda la escena. Aunque se lo va a aplicar a toda la escena, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante y es la altura. Este parámetro por defecto viene configurado a 100 centímetros. Eso significa que la niebla tiene un máximo de 1 metro de altura. No os recomiendo que pongáis aquí valores muy altos con el pensamiento de que, bueno, pues así cubrimos toda nuestra escena. Porque pensad que esto es un efecto físicamente correcto. Si ponemos una niebla muy alta, la luz no va a llegar a nuestros ojos, no va a llegar a la cámara, se va a quedar por el camino, no va a ser capaz de atravesar todo el volumen de niebla que le hemos establecido. Vamos a verlo en tiempo real, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí una niebla por defecto, que es esta, y si subimos la altura de nuestra niebla, como veis, cada vez llega menos cantidad de luz a nuestra cámara y puede llegar a un punto donde si la subimos suficiente, no llegue ningún rayo de luz a nuestra cámara. Luego tenéis siempre que tener cuidado con este parámetro. Si estamos en un interior, por ejemplo, imaginaros que queremos simular el típico efecto atmosférico que se genera en una película con máquinas de humo, porque en un interior normalmente no ocurre esto, no podemos ver un efecto atmosférico muy notable en una habitación de 10 o de 20 metros. Sin embargo, a veces en el cine, para generar profundidad y para darle una atmósfera diferente, pues con máquinas de humo se llena la habitación de humo y así la luz genera sombras volumétricas. Si quisiéramos simular este efecto, pues posiblemente nos interesa cubrir toda la altura de nuestra habitación. En ese caso, si obtenemos un efecto demasiado oscuro, ya sabemos que la única manera para controlar la densidad de nuestro efecto volumétrico sería configurar estos dos parámetros de aquí. También os recomiendo que os acostumbréis a activar esto desde el principio, porque como vais a ver ahora cambia radicalmente el tener o no activado el scatter GI en nuestro efecto atmosférico. Y ahora, por ejemplo, si yo aumento este parámetro, hago que la niebla sea mucho menos densa. De esta manera ya podría tener un efecto volumétrico muy sutil, si os fijáis, aquí es muy sencillito. Pero si nos vamos a los efectos atmosféricos, a diferencia de lo que tendríamos quizás con un Aerial Perspective, este efecto es volumétrico. Se notará especialmente pues, cuanto más compleja sea nuestra escena. Ahora probaremos en un interior para que veáis qué tipo de cosas podemos conseguir. Otro uso que le podríamos dar a estos efectos atmosféricos, completamente distinto, sería por ejemplo el intentar simular una serie de nubes. Aquí tengo un gizmo puesto como en el techo de esta escena, y lo que voy a hacer es que voy a decirle a mi efecto atmosférico que se aplique directamente sobre este gizmo. Si yo ahora hago aquí un render, bueno, tenemos que usar el render interactivo para que lo podáis ver en tiempo real. Si nosotros ahora hacemos un render, lo que ocurre es que si nos vamos al efecto atmosférico, ese efecto está aplicándose solamente sobre la parte que yo he definido ahí arriba. Vamos a ponerlo más denso para que se note bien, ¿vale? Aquí podéis ver, tenemos nuestro efecto atmosférico. Vamos a mapearlo, vamos a introducir un mapa. Acordaros, para que esto vaya medianamente bien, vamos a empezar con un step size alto. Vamos a mapear este parámetro de aquí y vamos a ver qué sería lo que vamos poco a poco obteniendo. Si os fijáis ahora tenemos una especie de nubes en nuestro render. Vamos a ver quizá desde la vista de perspectiva, que quizás se ve mucho mejor. Hemos creado como un efecto de nubes en nuestro cielo y esto nos puede ayudar a generar pues esta sensación como de sombras que se están proyectando aquí. Si lo veis bien, aquí tenemos sombras proyectadas por nuestras nubes. Yo a título personal no haría esto de forma físicamente correcta, sobre todo porque los tiempos de render que vais a obtener van a ser, en mi opinión, demasiado elevados. Pero bueno, se puede hacer. Podríamos llegar a obtener resultados físicamente correctos si os trabajáis bien el mapa procedural que vais a conectar para vuestras nubes. Podríais conseguir resultados muy interesantes. Quizá vamos a configurarle aquí un pequeño degradado para que no sea tan bestia el efecto. Y esto lo podríamos combinar entre los dos. Podríamos decir, bueno, además de tener un efecto volumétrico
en mi cielo, para generar estas sombras proyectadas, lo que puedo hacer es añadir un segundo Environmental Fog, que en este caso me va a servir para generar esos típicos rayos de luz atravesando, por ejemplo, las nubes o lo que sea. Vamos a activar también esto y en este caso vamos a ponerle menor cantidad, por ejemplo. Y vamos a hacer un render. Y ahora estaríamos combinando los dos fenómenos. Podríamos darle menos intensidad a esto. Y si nos vamos a nuestro efecto atmosférico, tenemos una combinación de una luz atravesando las nubes y una atmósfera en todo nuestro render. Sería una manera de intentar simular estos efectos físicos que ocurren en nuestro mundo real y quizá darle más dramatismo a nuestras escenas. Yo, a título personal, no suelo hacer esto nunca, como os he comentado antes. Vamos a ver ahora, por ejemplo, otro caso. Vamos a desocultar aquí una especie de paredes. Voy a borrar esto porque no lo necesitamos más. Y vamos a desactivar por completo nuestros efectos atmosféricos. O vamos a conservar el que teníamos general, el que se aplicaba a toda nuestra escena. Vamos a activar también estos portales para tener una iluminación un poquito más fácil para el motor de render. Es importante ponérselo fácil al motor, si no, seguramente le va a costar mucho renderizar esta escena. Y ahora vamos a ver si somos capaces de generar pues, el típico efecto volumétrico en un interior. Vais a ver que es muy sencillo. Vamos a activar nuestro render interactivo y vamos a configurar nuestros efectos volumétricos. Posiblemente, como hemos cambiado de un exterior a un interior, pues tenemos que cambiar, entre otras cosas, la exposición de nuestra cámara. Esto sería perfectamente normal y nos pasaría también en la vida real. Y vamos a configurar nuestro efecto atmosférico. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a ponerle menos calidad para que nuestro feedback sea un poquitín más rápido. Y vamos a quizá reducirle un poquito aquí la intensidad, así no tengo que andar tocando absolutamente nada. Y si nos vamos ahora a los efectos atmosféricos, tardará un rato, pero vais a ver que aquí están empezando a aparecer estos luces volumétricas en nuestro interior. Voy a hacer un render rápido para que lo podáis ver directamente y ahora os muestro los resultados. Y este sería nuestro resultado final. Como podéis apreciar, ya tenemos aquí presente nuestro efecto volumétrico. Lo podemos observar quizá un poquito mejor si nos vamos al pase de efectos atmosféricos. Si queremos crear este efecto, esta no es la única manera de hacerlo. Este es un efecto por el que me han preguntado con mucha frecuencia. Esta sería quizá la forma más fácil o más rápida de simular este tipo de efectos. Creamos un efecto atmosférico y dejamos que el motor de render se encargue de calcular este tipo de situaciones. Sin embargo, en algunas situaciones vamos a preferir tener la posibilidad de configurar las propiedades de este medio por el que se distribuye la luz. Ahora mismo no podemos configurar, por ejemplo, si la luz tiene tendencia a distribuirse hacia adelante o hacia atrás, algo de lo que ya hablamos cuando veíamos, por ejemplo, materiales con subsurface scattering. Si quisiéramos tener la posibilidad de configurar el comportamiento de la luz en un efecto volumétrico como este que estamos simulando aquí, con mayor precisión o con mayor grado de control, podríamos recurrir al siguiente efecto volumétrico, que sería crear un material volumétrico, que es lo último que vamos a hacer en este tutorial. De momento, con estos ejercicios espero que hayáis podido entender las posibilidades que tenemos dentro de la pestaña de efectos atmosféricos, ya sea con Aerial Perspective o con V-Ray Environmental Fog. Y ahora veremos cómo hacerlo de una manera diferente. Lo que vamos a explorar ahora con esta escena es la posibilidad de utilizar un material especial para crear este fenómeno volumétrico. Tenemos una escena normal y corriente, está iluminada con dos portales y un environment que es simplemente un color blanco para no complicarnos mucho la vida. Vamos a ver cómo sería esta escena en condiciones normales. Tendríamos una cosa como esto que estáis viendo en pantalla. Unas ventanas relativamente grandes por las que está entrando la luz indirecta del exterior, que además hemos hecho que sea blanca, neutral, le hemos quitado el posible color azul que pudiera tener, pues esto ya es una decisión puramente estética. Este sería el resultado que obtenemos. Imaginaros ahora que nosotros queremos, por lo que sea, añadirle dramatismo o generar unos efectos volumétricos en esta escena. Podemos hacer todo lo que hemos visto antes y una nueva opción que sería, aquí tengo ya oculto un volumen,
que sería este volumen de aquí, que sería parecido a lo que hacíamos con nuestro gizmo para delimitar el área de nuestro Environmental Fog. Y lo que yo voy a hacer es que a este volumen, que esto no es un gizmo, sino que es una caja sólida, como puedo yo crear, por ejemplo, aquí, es simplemente una caja que envuelve mi proyecto. Yo le he puesto en modo de representación como box, simplemente para que no me estorbe visualmente en mis cámaras. Y a esta caja lo que le vamos a aplicar es un tipo de material especial de V-Ray. En concreto, este que tenéis aquí, V-Ray Scatter Volume. Este material no sé si está diseñado originalmente por Chaos Group para este propósito. Es un material que es la versión unbiased de los efectos de Subsurface Scattering. Normalmente, cuando lo queremos utilizar como material para un objeto, por ejemplo, necesitamos combinarlo con unos especulares y un blend material. De esto ya también os he hablado en varias ocasiones en los tutoriales sobre materiales. Pero nosotros lo que vamos a hacer es aplicárselo a este volumen tan grande que tenemos cubriendo toda nuestra escena, para que la luz, cuando entre dentro de este volumen, simplemente se disperse teniendo en cuenta estas propiedades que vamos a configurar, que si ya habéis visto mis tutoriales deberíais estar familiarizados con ellas. Son muy sencillas. Tenemos los dos modos de control que ya hemos visto. Podemos controlarlo mediante Subsurface Color y un Scatter Radius, o mediante un coeficiente y un Fog Color, aquello con lo que vosotros os encontréis más cómodos. Yo voy a utilizar de momento este de aquí. Luego tenemos un radio que puede ser similar al radio que tendríamos en nuestro Environmental Fog, y tenemos la ventaja de que en este caso sí que podemos establecer el Phase Function. Esto nos va a permitir decirle al motor de render la prioridad de scattering de nuestros rayos. Si tienen prioridad a rebotar hacia adelante y continuar en la dirección de la que viene la luz, que serían efectos positivos, o si por el contrario tienen prioridad a rebotar hacia atrás en la dirección contraria de la que viene la luz. Esto nos va a permitir tener un poquito más de control sobre el efecto. Luego tenemos la cantidad de rebotes, igual que antes, normalmente pues 5 o 6 es un valor aceptable y nos va a proporcionar resultados más correctos, pero la ventaja que tenemos aquí es que si queremos, quizá podemos limitarlo a 1 o a 2 para añadir más contraste, más dramatismo a nuestro efecto. Todo esto ya serían decisiones puramente estéticas que ahora vamos a ver cómo funcionan. Y por último tenemos las subdivisiones, que nos van a permitir incrementar la cantidad de subdivisiones por cada valor de anti-aliasing para este efecto. Vamos a empezar de momento con los valores que trae esto por defecto y se lo vamos a asignar a nuestro volumen. En principio este radio va a ser un radio muy pequeño y muy probablemente no vamos a ver nada en nuestra escena o va a cubrirlo prácticamente todo. Es importante que penséis que este es un efecto tremendamente lento de calcular, ¿vale? Incluso más lento que los efectos que hemos estudiado antes. Ahora lo que está ocurriendo es que este efecto atmosférico es demasiado sólido. La luz no puede llegar hasta la cámara. Lo que vamos a hacer es incrementar considerablemente nuestro radio. Por ejemplo, vamos a probar con 1000. Cuando le ponemos un radio mayor, ya podemos empezar a ver el efecto de esta niebla volumétrica en nuestra escena. Como podéis ver aquí, pues ahora todo se está tiñendo con esta niebla. Si continuamos incrementando esto, pues cada vez será más evidente, o al contrario, cada vez será menos evidente esta niebla, porque cada vez la luz tendrá que recorrer mayor distancia hasta que se tiña con estos colores que tenemos aquí. Esto podremos también manipularlo. Vamos a ponerle unos parámetros un poquito más generosos para que la luz no se oscurezca tanto en este medio. Y una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta es que si nuestro objetivo, por ejemplo, en esta escena es el de crear unos efectos muy marcados en las ventanas, algo como lo que podríamos ver en una película, por ejemplo, o en cualquier iluminación más cinematográfica, para que esto sea posible, las fuentes de luz tienen que ser o muy pequeñas o muy direccionales. Ahora mismo estoy iluminando con una fuente de luz que viene de todas direcciones. Luego, dentro de este medio se propaga también en prácticamente todas direcciones. Luego, no tengo aquí marcado el efecto volumétrico en la ventana. Pero si yo sustituyo, por ejemplo, esta iluminación que tengo en mi environment y la apago, de hecho la voy a desactivar por completo, ahora mismo no hay ninguna luz en la escena, voy a desactivar también los portales, y en su lugar coloco una luz muy direccional. Ya os he hablado de la direccionalidad también en varias ocasiones.
Lo que voy a conseguir es que este efecto volumétrico en la ventana, va a ser muy exagerado. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a activar esta luz y vamos a hacer un render. Aquí podéis ver cómo ahora sí que se pueden apreciar perfectamente estos efectos volumétricos en nuestras ventanas. Incluso se pueden distinguir el efecto que tendrían los marcos de los cristales que hay aquí en el exterior. Si os fijáis, hay una serie de marquitos. Como la luz es muy direccional, afecta cualquier mínima variación a este efecto volumétrico. Es muy importante que lo tengáis presente. Si queréis conseguir este efecto, porque a veces nos puede interesar darle este aspecto por lo que sea a nuestro render, recordad, es importante que utilicéis una de dos, o luces muy direccionales. Vais a ver, por ejemplo, que si yo le quito la direccionalidad a esta fuente de luz, el efecto se pierde completamente. Una de dos, o luces muy direccionales o luces muy pequeñitas. Cuanto más pequeña sea la fuente de luz, más marcados también van a ser estos efectos. Voy a intentar quizás, por ejemplo, reducir el tamaño de esta fuente de luz para que podáis ver que ahora se nos va a concentrar el efecto volumétrico en una parte más específica de la ventana. Vamos a volver a ponerle 100, que parecía que estaba bien para cubrir toda la ventana. Otras cosas que tendréis que tener en cuenta si queréis empezar a jugar de esta manera con la luz, que esto ya no necesariamente es imitar la realidad, sino crear una estética más personal, son las propiedades de la luz. Nos puede interesar quizás desactivar la ley del cuadrado inverso para esta luz, para simular una luz del sol que viene desde muy lejos, o una luz de luna o algo similar. También podemos teñir esta luz con colores. Quizá queremos aquí buscar una temperatura, pues vamos a ver, más fría, por ejemplo, y entonces pues toda la niebla, evidentemente, se va a teñir con estos colores más fríos. Vamos a hacer aquí un pequeño render y vamos a intentar dramatizar aún más el efecto. Si os fijáis ahora mismo, como tengo puestos varios rebotes en mi material, tengo puestos 5 rebotes, en todas las zonas de la imagen hay luz. La luz, aunque esté entrando por esta ventana, pues rebota en muchas direcciones y termina llegando a prácticamente cualquier lugar. Esto ocurre en la vida real. Pero yo tengo la posibilidad quizá de dramatizar mucho esta situación, poner un solo rebote, imaginaros. Y por lo tanto obtengo sombras mucho más oscuras donde no llega prácticamente la luz. Y puedo aumentar aún más la separación que hay entre este efecto volumétrico y las zonas por donde no entra directamente la luz. Como os he dicho en varias ocasiones, no siempre se trata de hacer cosas físicamente correctas, a veces nos interesa crear efectos interesantes o visualmente más atractivos, aunque no sean correctos, ¿vale? Vamos a quizás introducir algún rebote más para que no sea tan bestia este efecto, y hemos conseguido pues un efecto que también puede llegar a ser muy interesante. Aquí tengo de hecho en el Virtual Frame Buffer una versión de este render sin ruido para que veáis qué es lo que podríamos conseguir. Por supuesto, esto puede llegar a tardar bastante en renderizarse, aunque si es sutil, pues bueno, está dentro de las posibilidades de casi cualquier motor de render, pero tenéis que tenerlo en cuenta porque siempre va a incrementar los tiempos de render. Aquí podéis ver, por ejemplo, que las hojas están afectando a estas sombras volumétricas, los marcos de la ventana, y nos puede ayudar a generar atmósferas muy interesantes. Básicamente estas son las tres opciones que tenemos dentro de V-Ray para generar efectos atmosféricos o efectos volumétricos. Hemos visto primero aquellos que están dentro de la pestaña de atmósfera de V-Ray, o mejor dicho, de 3D Studio Max, que pueden ser Aerial Perspective, que es un efecto simple, os puede servir de ayuda a recordar qué es lo que haría un pintor, imitar el efecto simplemente. Luego tenemos Environmental Fog, que sería un cálculo físicamente correcto de este fenómeno y que ya nos va a permitir tener sombras volumétricas. Recordad que cuando utilizamos Environmental Fog hay dos posibilidades de configuración. Una cuando no tenemos nada mapeado y otra cuando empezamos a mapear los distintos parámetros del efecto. Y por último, en algunas situaciones nos puede interesar recurrir a un material volumétrico para aplicárselo directamente a una caja en nuestra escena o a una esfera o a lo que nosotros quisiéramos. Eso nos da la ventaja de que a partir de ese momento podemos controlar este parámetro de aquí, y esto nos puede permitir también darle diferentes aspectos a nuestro efecto volumétrico.
Vamos a concentrarnos aquí. Aquí, por ejemplo, hemos conseguido disimular un poco el efecto y podemos probar con parámetros positivos y entonces podemos exagerar el efecto. Es un control que no tenemos en Environmental Fog y que a veces puede ser interesante. Espero que este tutorial os haya servido para, primero, comprender los efectos volumétricos en la vida real y, segundo, para ver cómo se pueden reproducir en V-Ray. Con estos conocimientos deberíais ser capaces de hacerlo en Arnold, por ejemplo, aunque puede que haga un tutorial en el futuro. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.